gaude Audnabiko enplegu eta hezkuntza lankideak gara, eta oso pozik gaude hemen aurkezpen hau zuekin partekatzea. Egingo dugu erderaz, barkatu, eskatzen dizuegu, gure euskera ez da oso fina eta aberastasuna, orduan uste dugu hobeto egingo dugula erderaz, baina hurrengorako saiatuko gara. Hasiko da Iván, ¿vale? Vale, bueno, vamos a intentar pasar un ratito aquí, que es verdad que una hora quizás no dé tiempo, bueno, pues a que podamos transmitir quizás el conocimiento que podemos transmitiros desde el área educativa y desde el área laboral, después, pues bueno, desde Athnavi, ya que llevamos prácticamente casi ya en 2028 cumplimos 50 años acompañando a las personas autistas y a sus familias. Veréis que usamos ya términos como personas autistas, personas con autismo, usamos menos personas con trastorno del espectro autista, que hace más referencia a un diagnóstico. Bueno, lo importante siempre es llamarles por su nombre y apellido, que es como nos gusta que nos llame a todo el mundo, pero bueno, contextualizado todo esto, pues acaso veréis que en algunas ocasiones puede resultar hasta contradictorio, ¿no? Porque se ha habido mucho estigma con cómo dirigirnos, ¿no? Pero también las propias personas nos han enseñado a que definirlas como personas con un trastorno de espectro autista, pues tampoco se identificaban mucho con ello, ¿no? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en este ratito es compartir nuestro conocimiento. Es un conocimiento que nos tiene que servir para entender a las personas autistas, entenderlas en un contexto como es el de la formación profesional, el del aula, e incluso entender cómo podemos acompañarles en ese tránsito hacia el empleo, ¿no? Lo que se trata es de entenderles para comprender mejor su funcionamiento, cuáles son las barreras a las que se pueden enfrentar y poder, como ha comentado Begoña, pues ofrecer los mejores apoyos con la intensidad que sea necesaria en cada momento, que puede que no sea definitoria en un primer momento con la poca información que tenga el profesorado a la hora de conocerle y que será un apoyo y una intensidad que irá variando en función de los avances que se van produciendo en el propio aula, con los compañeros, compañeras, con otros profesores. Entonces esa intensidad va a ir cambiando. Lo importante es saber ese funcionamiento de esa persona, qué necesidades va a tener. Porque al final cuando hablamos del autismo hablamos de una condición, nos gusta decir condición del desarrollo, es una condición humana, ¿vale? Que está presente, que ha evolucionado, que es joven desde el punto de vista diagnóstico y que en los últimos años pues es verdad que ha experimentado un crecimiento importante. Esto no quiere decir que haya una epidemia, sino que hay unas labores de identificación mucho más claras que quizás en algún momento nos puede ocasionar hasta dificultades para comprender, pero que nosotros que atendemos a cerca de 2.000 personas con autismo en Athnavi, pues bueno, sí nos ha abierto mucho la comprensión de todo este espectro amplio de condiciones y cómo concurren con ellas a lo largo de la vida e incluso en muchas ocasiones pueden concurrir con otras dificultades como personas con autismo y TDAH, personas con autismo y capacidad intelectual límite o incluso discapacidad intelectual también. Bueno, entonces es un compendio que al final lo que estamos hablando es de personas, ¿no? La variabilidad de manifestaciones que puede haber en una persona, evidentemente siempre vamos a tener como dos cosas muy claras que están así definidas, variarán, pero sobre todo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la interacción social, la comunicación, hablaremos mucho sobre esto, ¿no? Lo de hablante, no hablante, diferentes modos de comunicación que pueden existir, la comunicación emocional, que también es muy importante que la tengamos en cuenta. Y evidentemente pues hay unos intereses restringidos, que a veces también se entiende mal, ¿no? Con esos restringidos pueden ser muy focalizados en un aspecto o pueden ser muy inflexibles, ¿no? Esto quiere decir que no siempre va a funcionar de la misma manera, ni esto es una ecuación que podamos resolver. Solamente con la observación y conociendo a las personas vamos a poder avanzar en gestionar unos buenos apoyos dentro del aula. Os voy a pasar ahora con Noemi, que os va a comentar más aspectos
educativos, vamos a decir, de lo que es el entorno del aula. Al final, ella es directora del área educativa de AZNAVI, con un colegio de educación especial que también tiene casi 40 años y que ha atendido pues a infinidad de personas desde el servicio de itinerancia, que ha acudido por todos los colegios de Vizcaya, pero también desde el colegio de educación especial. Vale. Muy bien, un poquito para, bueno, que lo ha contextualizado muy bien Begoña y luego Iván, ¿no? Pero creemos que es importante, ¿no? Porque aparte de que luego podamos hablar de ejemplos prácticos en el aula y que podéis hacer preguntas, es muy importante la mirada, ¿no? La mirada de los profesionales que trabajamos con personas, ¿no? Y que trabajamos en educación. Es fundamental y seguramente vosotros lo estáis, vosotros y vosotras lo estáis viviendo, ¿no? En el día a día. Que las creencias que tengamos pues las vamos a poner en práctica pues con lo que cómo funcionemos en el aula, ¿no? Y esto es algo que hemos puesto aquí, hemos puesto en varias diapositivas y seguro que ya sabéis, pero es importante, ¿no? Pues eso, que el autismo no se cura, se comprende, como ha dicho Iván anteriormente, y con el autismo las personas van a convivir toda la vida y las diferentes dificultades van a ser diferentes a lo largo de la vida. Y en el tramo del que estamos de la vida de las personas, en la formación profesional, que bueno, también hay un tramo amplio, ¿no? De edades, no es como la obligatoria que tenemos, igual está más delimitado, ¿no? Pero es un tramo de vida que también las personas, a pesar, o sea, que tienen autismo, están en ese tramo de vida, que son jóvenes, adultos, ¿no? Y que también les tenemos que tratar con esa condición a pesar de que pues, tengan asociado pues, esa condición de autismo u otras dificultades, ¿vale? Pues porque a veces el autismo parece ser que es como cosa de niños, ¿no? Y no, esos niños crecen y son adolescentes y luego jóvenes y adultos, y tratarlas desde esa condición pues es muy importante. Aquí estamos pues eso, para poder compartir pues las dudas y el conocimiento que traemos nosotros desde AZNAVI, pero desde el marco que os ha comentado Begoña, ¿no? Que es un derecho a la educación, ¿no? Que tienen derecho a seguir formándose, como se siguen formando el resto de las personas, ¿no? Porque acabar la etapa educativa a los 16 años o a los 18, pues hoy en día, ¿no? Que la educación es para toda la vida, ¿no? Nos estamos educando durante toda, o sea, formándonos durante toda la vida, ¿no? O sea, con las personas con autismo, pues pasa lo mismo, ¿no? Y cada vez, afortunadamente, se forman más y llegan más personas, pues en este caso a la formación profesional y a otros estudios, ¿no? A estudios superiores. Vale, y luego pues eso, de hablar que también desde la inclusión. ¿Y qué es inclusión, no? Hemos pasado de esos modelos anteriores, ¿no? Del estar solo ahora a que se sientan que pertenecen, ¿no? Que pertenecen a ese grupo de clase y de centro en el que están y que tienen ese derecho a estar ahí como el resto de sus compañeros. Vamos a intentar reflexionar sobre las necesidades que pueden surgir en las personas y también sobre la responsabilidad, ¿no? que tenemos los docentes, ¿no? de estar ahí con la diversidad de las personas y de poner esos ajustes razonables o esos apoyos necesarios para que sea una educación de calidad. Y también algo que se ha nombrado antes con el decreto, ¿no? De tener en cuenta la dignidad de la persona, ¿no? Algo muy importante. Al final las personas van a pasar muchas horas en esos espacios de aula, de talleres,
¿no? Y tener presente la dignidad de la persona, escucharla, tenerla en cuenta, es muy importante para todas las personas. Es algo fundamental para todos, para sentirnos reconocidos, ¿no? Y saber que tenemos un valor para las personas que están compartiendo con nosotros esos espacios y nos están apoyando. O sea que es una responsabilidad muy grande. Tenéis un reto muy grande, muy importante, muy bonito también a la vez, pero es el que hemos elegido, ¿no? Y es el que queremos hacer y que lo hacéis muy bien, porque por nuestra parte que nos toca y que conocemos, pues sabemos la complejidad que tiene, pero la apuesta es muy grande y los esfuerzos también. Y también contáis siempre con nosotros para apoyaros en todas estas facetas. Bueno, y esto, el resto, lo he dicho. Vale. Sí, vale, todo el marco ético ya lo he comentado, ¿vale? La calidad de vida también. O sea, luego también Iván nos comentará, pues, bueno, todo el tema de las prácticas y que tengan un sentido para la empleabilidad, ¿no? Pero si no, que sea algo significativo, porque también al final las personas estudiamos cosas, al final vamos a trabajar de eso, sí, no, pero que sea significativo, ¿no? También, eso es importante, ¿no? Para todos y que sirva de autorrealización y la participación que sea real, que como he comentado antes. Y bueno, desde el Lanbide Heziketa sé que o sea, se trabaja desde proyectos, en base a proyectos, está la metodología ETASI y bueno, hablaremos de ella, ¿vale? Bueno, Iván ha comunicado, ha dicho antes que lo importante que es, o sea, las dificultades que pueden presentar las personas con autistas, que una de ellas es en la comunicación, ¿no? Entonces, toda la importancia que tiene todo el tema de los soportes visuales, ¿no? Para acompañar a esa comunicación. Hablamos mucho, decimos muchos mensajes muy diferentes, de diferentes formas, ¿no? Entonces, pues las personas autistas en ese mare magnum de palabras, ¿no? Porque a veces parece que somos patas con palabras, ¿no? Muchas palabras, tenemos que visualizar, ¿no? Pues bueno, pues esas dificultades que pueden tener, ¿no? Y el uso de otras estrategias para apoyar la comunicación oral, pues es muy significativa para que haya una comprensión real, ¿no? Como puede ser el uso de agendas, diagramas, soportes visuales, puede ser la palabra escrita, fotografías, la señalética universal, ¿no? Que ha hablado también antes Begoña en el decreto, todo lo que sea lo más universal posible va a beneficiar a todas las personas, ¿no? No solo a las personas autistas, sino a todo el alumnado y a toda la diversidad del alumnado. ¿Vale? Ahí también podemos hablar de accesibilidad cognitiva, que antes también pues, tenemos como más presente en el conocimiento, pues que es la accesibilidad física, ¿no? Que podemos visualizarla en rampas, ascensores, y cuando hay una persona que tiene esas dificultades, pues vamos a poner esas rampas, esos ascensores, van a tener unos parámetros legales, ¿no? Que tenemos que cumplir, ¿no? Pues las puertas tienen que medir no sé qué. Bueno, pues la accesibilidad cognitiva para las personas que pueden tener dificultades de comprensión, como es el caso de las personas autistas, pues es un derecho y hay que ponerlas. Y un apoyo visual es esa rampa para comprender mejor igual las instrucciones o el proceso en un taller, ¿no? O sea, cómo es el proceso de esas máquinas en un taller, cómo es el proceso en esos talleres de cocina, ¿no? Para hacer pues una receta, lo que fuera en ese taller, ¿vale? La accesibilidad cognitiva es lo mismo que la accesibilidad física, es un derecho. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí también tenemos que tenerlo claro. Y como no es un privilegio, ¿vale? O sea, no hay que tener, o sea, es ese derecho. Porque a veces, pues bueno, nos podemos igual confundir o a veces llevar ideas equivocadas.
Vale. Luego esa claridad pragmática, ¿no? De las instrucciones que sean directas, claras, evitando los dobles sentidos, las ironías y utilizar los sistemas aumentativos, ¿no? Como os he comentado antes, de esos soportes visuales o todas las herramientas de accesibilidad cognitiva que puede haber. Vale, voy a beber un poquito de agua, que estoy hablando muy deprisa y... Vale. Luego, para unos puntos de partida que puede ser en la estrategia metodológica de a la hora de poner en marcha cualquier proyecto, ¿no? o la metodología que lleváis a cabo en muchos centros de formación profesional, pues una clave es la anticipación, ¿no? Pues comunicar al alumnado pues, todos los posibles cambios que pueda haber, ¿no? En horario, pues a veces igual no ha venido un profesor y se va a adelantar una hora o lo que sea, eso comentarlo, o sea, y anticipárselo al alumnado, no tiene que ser unos días antes ni horas antes, pero si no, pues ahora no va a venir este profesor por el motivo que fuera y vamos a dar esta clase y luego en esa clase que tenéis a última hora, pues no la tenéis, se acaba antes, se acaba porque pues igual el alumnado luego está esperando, bueno, hemos adelantado esta clase, pero luego en la otra, ¿qué vamos a hacer? Toda esa anticipación pues es importante para que la comprensión sea mayor y el estar en clase tenga ese significado, ¿no? Y sea más funcional y más productivo, ¿vale? Entornos predecibles que se puede hacer con toda la organización de los talleres, de las aulas, si tiene que ser visual o de cada taller de la manera que se considere, ¿no? Tener en cuenta toda la sensibilidad sensorial que puede tener el alumnado. No quiere decir que todo el alumnado autista tenga esa sensibilidad sensorial, pero puede darse, ¿vale? Y esa sensibilidad puede venir por el control de ruidos, ¿no? Hay algunas máquinas que pueden hacer mucho ruido y las horas de taller a veces son seguidas, ¿no? Y pueden ser 4 horas de taller, pues con esos ruidos pues la persona pues bueno, puede tener momentos de mucha sobrecarga sensorial, ¿no? Y antes lo que se comentaba también Begoña, de esa posibilidad de poder salir de clase, de tener algún espacio de calma, ¿no? O los cascos en algún momento dado, pues esos ajustes razonables pues son apoyos que las personas autistas en este caso necesitan. Toda la casuística que hay de la iluminación, ¿no? También hay muchos alumnos nos cuentan que todo el tema de la luz muy brillante o muy estridente les dificulta seguir el ritmo de la clase. Igual no tienen ninguna dificultad en la comprensión de los textos, de todos los procesos, pero simplemente lo que nos parece a nosotros, pero para ellos es muy importante y eso les saca fuera del aula, les hace pues muy difícil seguir las clases, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en cuenta. También puede ser temas olfativos, ¿no? Igual talleres de laboratorio, de química, también de cocina, esos olores que pueden haber, tenerlos en cuenta y hacer los ajustes razonables. Y luego en cuanto a la evaluación, pues también que se ha comentado antes, pues que sea flexible, ¿no? Hay unos hitos que sí se tienen que cumplir y, ¿no? Como se ha explicado antes, las adaptaciones pues son las que son, ¿no? Pero luego las formas pueden ser flexibles, ¿no? Y hay múltiples fórmulas y seguramente vosotros habréis puesto en práctica y las tendréis en mente porque conocéis muy bien al alumnado, ¿no? Pues eso que se tenga en cuenta, pues a veces pues puede ser pues eso, o por vídeos, o por podcast, o por gráficas, o en tutorías, ¿de acuerdo? Entonces todo ese tema pues tenerlo en cuenta y es necesario hacerlo.
Vale, luego en cuanto a la metodología por proyectos, que vosotros, voy a mirar el tiempo, ¿eh? Vale, porque yo me lanzo y voy muy rápida. Muy bien, vale. Que trabajáis desde las aulas de FP, pues bueno, pues al principio cuando se trabaja mucho en grupos, ¿no? Y al principio, pues cuando se van a formar los grupos, se activan esos equipos, ¿no? Pues ahí para las personas autistas pueden surgir dificultades, ¿no? Porque si nadie ahí está dinamizando o se identifican qué roles puede haber en un equipo, pues ellos y ellas se pueden quedar un poco detrás, ¿no? Diciendo, pues bueno, a mí si no me mandan no voy a saber qué hacer, o yo no identifico en qué soy bueno, qué puedo hacer, ¿no? Entonces es interesante pues identificar primero los roles que tienen que haber en un grupo, en un Lantalde. Y luego pues ver la persona autista qué función puede hacer en ese equipo, ¿no? Y también es importante explicar al grupo, ¿no? Que cada uno va a hacer aquello que se le da bien, y en lo que le cuesta más, pues el resto pues le tiene que ayudar, o se pide ayuda al tutor o al profesor. ¿Vale? Porque antes también se ha comentado, ¿no? Que la inclusión es un trabajo de todos, ¿no? O sea, el profesorado está ahí al pie del cañón, ¿no? Y conociendo todos esos retos y viendo las barreras que hay, y con el alumnado identificando esas barreras. Pero es imprescindible que se apoye en los orientadores, en el equipo también que conoce al alumnado, en los equipos de dirección, ¿no? En los equipos también del departamento, para todos a una pues, hacer frente a que sea una educación de calidad para todas las personas, ¿vale? No es solos, pero cada uno sí tenemos que dar esos pasos, ¿vale? Porque a veces pues dices, pues es que yo solo no puedo, en el aula tengo mucha diversidad. Hay que apoyarse sabiendo comunicar estas dificultades, pero cada uno también tiene que dar esos pasos, y es responsable de dar esos pasos para que todos también se puedan ir dando. ¿De acuerdo? Vale, luego a la hora de plantear el reto, ¿no? Pues como hemos hablado, como he comentado antes, pues todo el tema del lenguaje pues puede ser una barrera, ¿no? Porque, pues bueno, a la hora de animar a ese grupo, de que busque retos interesantes, de que plantee cosas interesantes, que reflexionen, pues se puede emplear lenguaje pues a veces confuso, ¿no? Como son las metáforas, o como puede ser la ironía, ¿no? Ese lenguaje a las personas autistas les cuesta entender, y se quedan más igual en esa frase que en toda la comprensión de todo lo que se quiere decir, ¿vale? Entonces, por eso antes comentaba que el lenguaje tiene que ser directo y claro, ¿vale? Porque nuestra intención siempre es pues hacer que sea más comprensible, más agradable, pero nos podemos, pues bueno, que el alumnado se confunda. ¿De acuerdo? Entonces, para ello pues podemos utilizar otro tipo de estrategias. Vale, a la hora de organizar la información, pues bueno, también plantear pues bueno, dónde pueden encontrar las fuentes más fiables, o darles una orientación, ¿no? No, pues bueno, buscaros la vida y buscar la información en todos los sitios que queráis. Pues bueno, se puede dar un marco de dónde la información es más fiable y dónde la pueden encontrar, ¿no? Y que si tienen dudas, pues que pueden dirigirse al profesorado. Siempre dar como un marco de todos los pasos que tengan que dar en ese proceso del proyecto.
Vale. Luego a la hora de presentar las propuestas, el alumnado pues también, ¿no? Darles diferentes herramientas para que puedan presentarlas y que tengan pues diferentes medios en los que se sientan más cómodos para poder presentarlas y que no sean pues rígidas, inflexibles y igual ahí ellos no tienen esa competencia tan desarrollada, pero sí otras y lo pueden hacer perfectamente, ¿no? Porque alguna vez nos han comentado, ¿no? Pues le da miedo hablar en público, pero si lo hace con otro compañero, como un diálogo, lo puede hacer. Pues bueno, pues se pueden explorar esas herramientas. Vale, a la hora luego ya de planificar las acciones, pues lo mismo. A veces ellos pueden, pues eso, los que he contado antes, ¿no? Les puede costar hablar en público, pero bueno, igual a través de un esquema o algo visual o una presentación de un PowerPoint, sin tener ellos que hablar tanto, pues lo pueden hacer para no quedarse pues bloqueados, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si he ido muy rápido o os ha entendido todo, pero vale, ahora os cuenta Iván un poquito todo el tema de las prácticas, ¿de acuerdo? Yo creo que vamos bien de Sí. tiempo, ¿no? Como 10 minutitos así más, que cuente yo. Sí, vale. Entonces yo creo que vamos bien. Bueno, pues ahora vamos con la transición, ¿no? Al entorno laboral, ¿no? Del aula a la formación dual y bueno, pues ahí he puesto una rana, ¿no? Saltando, que entendemos que, bueno, pues la rana ya salta al agua y va a nadar, ¿no? Entonces ya es como está preparado cuando resulta que no sabemos lo que puede haber al otro lado del agua. Y quizás esa es una de las claves en muchas ocasiones de cómo construimos todo este itinerario y este conocimiento de la persona y todas estas ajustes, estas adaptaciones que hemos hecho, cómo las podemos llevar a las prácticas, ¿no? A la dual. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque a veces tendemos en que cuando hemos encontrado una barrera de la persona, ¿no? Por ejemplo, estoy en cocina y no aguanto los olores, ¿no? Y entonces tu pensamiento es, entonces, ¿cómo vas a ser cocinero? ¿No? Bueno, pues esto suele ser a veces una cuestión porque vamos, digamos, ya como una proyección de la vida de las personas, ¿no? Y al final él, pues es verdad que quizás se metió a hacer el módulo o la FP básica o el grado medio de cocina porque le gustaba la comida y comer, y esto a mí me lo han dicho, ¿no? En alguna ocasión, pero evidentemente eso no le quita el derecho a formarse en ello. Entonces yo creo que esto es lo más importante y quizás aquí lo que tenemos que visualizar es todas estas dificultades, dónde voy a encontrar el sitio para hacer las prácticas y que sea significativo, que sea inclusivo y que realmente me marque un reto, ¿vale? Porque normalmente lo sencillo es pues optar por alternativas que quizás no siguen este marco conceptual que se está tratando de diseñar, ¿no? Y optamos por alternativas que quizás lo que hacen de alguna manera es reducir un poco el valor de la persona en esa participación en la formación, en su propia formación y la que se le presta, ¿no? Una cosa importante quizás a la hora y que a veces ocasiona pues bueno, dificultades o a veces consideramos que es un factor facilitador, ¿no? Pero que sí creo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a iniciar este proceso, que además es verdad, ¿no? Que, claro, antes las prácticas, yo cuando las hice, pues al que le tocaba hacer prácticas era un chollo, ¿no? Lo normal era no hacer prácticas, lo hacían los 5 personas de clase, ¿no? Y ahora no, ahora esto es un derecho. Y pues yo creo que hemos avanzado muchísimo, porque yo me llevé mucha decepción cuando no me dejaron hacer prácticas. Y dije, ¿por qué hace este compañero? No, en aquel entonces te daban hasta una gratificación, ¿no? Las empresas, ¿no? Era como muy común. Ahora todavía hay alguna que lo sigue haciendo, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que lo que tenemos que proporcionar es una experiencia inclusiva, ¿no? Lo mismo que hemos hecho, lo mismo que tratamos de hacer en el aula, eso se tiene que llevar también un poco al entorno de las prácticas. Y es verdad que hay mecanismos que nos pueden parecer fáciles, ¿no? Que es, por ejemplo, el hacer prácticas en centros especiales de empleo porque consideramos que es una vía factible, un entorno que consideramos que puede ser amigable, etc., ¿no?
pero yo creo que esto hay que ponerlo un poco desde nuestra visión y misión, en que no tiene que ser nuestra primera opción, ¿vale? Quizás en un momento determinado para algunos perfiles pueda ser interesante, pero tenemos que recordar que los centros especiales de empleo son una ayuda muy importante en el que las personas encuentren un trabajo como personas adultas, pero tenemos que entender que es un servicio que de alguna manera actúa de manera segregadora. ¿De acuerdo? Esto dicho así, a veces en la comprensión resulta difícil, pero tenemos que tener esa visión, ¿no? Y por lo tanto, marcarnos el reto de que todas las personas puedan alcanzar las prácticas en un entorno inclusivo. Aunque, ¿vale? No va a definir en ninguna manera. Es importante saber si esa persona con autismo, en este caso, o con una discapacidad tiene el 33% para poder hacer ese recurso, y en muchas ocasiones hay que interpretar cuál es el modelo vasco de inclusión laboral para las personas con discapacidad, porque a veces tendemos a confundir y vamos a un centro especial de empleo y resulta que es un centro ocupacional, ¿no? Porque como conviven juntos, ¿no? Y al final, ¿qué itinerario se está construyendo, ¿no? Bueno, yo creo que en esto tenemos que tener desde el ámbito formativo el retarnos y el optar por un itinerario que de alguna manera, como os he dicho, se tiene que construir con un análisis del perfil de esa persona, ¿no? Identificar, como ha presentado Noemi, ¿no? Cuáles son los intereses y las cosas que le causan estrés a esa persona, que le dificulta y se convierte en una barrera, ¿no? Y entonces ahí tengo que buscar una empresa que por su cultura, por lo que me puede ofrecer de ajuste también dentro de la propia empresa, porque también las empresas están obligadas a hacer ajustes razonables. Pues bueno, encontrar esa empresa que de alguna manera creo que puede facilitar o puede ser amigable para esa persona. Y aquí volvemos a lo mismo, tendremos que una empresa social puede ser un sitio donde puedan acoger bien a esas personas, y nosotros nos llaman muchos centros formativos diciendo, es que tengo un chico de DAM que quiere hacer prácticas y yo creo que nada, pues nosotros no hacemos nada de desarrollo de aplicaciones, no tenemos nada que hacer, nada que ofrecer significativo, ¿no? ¿Es una alternativa? Pues sí, pues es una última alternativa, evidentemente, y no puede ser la primera. Y para que sea la última, tengo que haber tenido que organizar todo este dinero posiblemente desde octubre, no desde enero. Porque antes quizás podíamos tener esa cuestión de que, bueno, si no aprueba el curso, pues la pensamos más adelante en las prácticas, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora ya esto tiene que estar ya diseñado y ya tenemos que estar desde el inicio pensando en todo ello. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese plan formativo dual para estas personas tiene que seguir los mismos parámetros que ha comentado Begoña en todo momento, porque no deja de ser el entorno formativo. Buscar empresas que tengan una cultura inclusiva, pues las hay. Nosotros trabajamos en inclusión laboral propia, en la empresa ordinaria, y es verdad que hay empresas que se pueden alcanzar convenios y que van a hacer ajustes y van a ofrecer un entorno facilitador, ¿de acuerdo? Y luego cuando ya hemos hecho esa finalización, esa evaluación de cómo han ido las prácticas, pues entonces ya es cuando podemos tener en cuenta cuáles van a ser las futuras necesidades y cómo vamos a poder definir de alguna manera el itinerario o acompañar o orientar a la familia y a la propia persona sobre ese itinerario laboral futuro. Pero no tiene que ser desde el inicio, ¿vale? Tenemos que dar opciones, ¿no? ¿Cómo vamos a generar todo esto? Bueno, pues lo que hemos dicho constantemente, ¿no? Tenemos que analizar cuáles son las tareas que queremos que esa persona ya pueda desempeñar en ese puesto formativo, en ese puesto de dual, la predictibilidad, la anticipación, las instrucciones sociales que pueda haber en ese puesto de trabajo. Estoy hasta hablando un poco de las personas con autismo, ¿de acuerdo? Más concretamente. Y cómo vamos a diseñar los apoyos que va a recibir esa persona durante el proceso. Porque es verdad que aquí también llega una nueva complejidad, ¿no? De qué apoyos va a tener. Bueno, nosotros trabajamos con una figura que es el apoyo natural, ¿no? Y es detectar dentro de la empresa ese instructor, pero quizás un instructor que esté acompañado, ¿no? Y que realmente pueda dotar. Y aquí a veces también entramos en un poco la conflictividad, ¿no? ¿Pero qué puedo contar a ese instructor? Bueno, pues lo que la persona hayas acordado con ella. Nosotros, evidentemente, cuando buscamos empresas que quieran contratar a personas autistas, evidentemente nunca hablamos de las personas, pero sí hablamos de las condiciones que puede requerir esa persona. Y eso
lo podemos hablar con tranquilidad, porque no hablamos de la persona, sino hablamos de las condiciones y sabemos y hablamos de todo esto, porque te quiero decir, si estamos en un entorno formativo y luego pasamos a un entorno laboral, pues no puede ser que en el entorno laboral, cuando van a insertarse, vayan a recibir más apoyos que los que han recibido en el entorno formativo, cuando normalmente suele ser al revés. En el entorno formativo, cuando me enfrento al mundo laboral, pues se supone, pues no puede ser que tenga más facilidad esa persona para incorporarse al mercado laboral que mientras ha estado en la formación. Por poner un ejemplo, pues bueno, podemos tener un perfil como Aitor, ¿no? Que durante este periodo de tiempo, desde septiembre, pues hemos visto que tiene una capacidad analítica muy importante, que atiende mucho al detalle, pero que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la comunicación, pues bueno, tiene dificultades y en los entornos ruidosos pues no se desenvuelve bien, ¿no? Entonces, evidentemente, mi objetivo en Dual, ¿cuál va a ser? Pues tengo que buscar dentro de ese grado de farmacia y parafarmacia, pues tendré que buscar un sitio en el que, por ejemplo, la gestión de stock sea una tarea recurrente, ¿vale? Recepción técnica de pedidos y minimizar, evidentemente, si va a estar en una farmacia, porque podamos entrar por otros entornos farmacéuticos, pues si está en una farmacia, pues evidentemente esto habrá que limitarlo o tendrá que tener el apoyo suficiente por parte de los profesionales que están en esa farmacia y la sensibilidad suficiente para poder acompañarlo. Al final, en esas demandas del puesto y en esos recursos de apoyo que voy a gestionar, pues tenemos que conseguir de alguna manera que Aitor tenga un funcionamiento adecuado, acorde a la exigencia de este grado y que evidentemente sea una experiencia positiva, significativa para la persona e inclusiva. Por lo tanto, pues claro, si tenemos dificultades en la interacción, pues a nosotros nos ha llegado algún caso de que, fíjate, es que claro, se ha quedado solo. Bueno, pues es que esa no era la pauta, ¿no? Inicial, ¿no? Tendrá que tener a veces un plus de confianza o a ver los canales de comunicación que hemos creado con los clientes, un checklist. Nosotros trabajamos mucho en comercio con muchas personas con autismo y lo que diseñamos son frases clave, palabras clave y luego siempre está el supervisor, que espera un momento, que voy a dirigirme donde mi manager o donde mi supervisor y le comento lo que me indica. Y esa frase se aprende y es una frase muy buena cuando tenemos dificultades para poder interpretar determinados mensajes, tonos, etc., que es lo que les va a pasar en muchas ocasiones, ¿no? Y claro, pues lo que decíamos, el entorno, lo que comentaba en el aula, si lo trasladamos a la empresa y una persona que no le hemos explicado estas cuestiones le dice a Aitor, haz algo útil, pues Aitor dice, ¿y qué es eso? ¿No? Pues te va a encontrar con una barrera muy importante, ¿no? En todo ello. Entonces, si tú le dices a Aitor, el estante de la parafarmacia está desordenado, por favor, coloca los chupetes por colores siguiendo esta foto. Y ahí Aitor funciona. De la otra manera, haz algo útil, pues es algo que incluso a mí cuando me lo dice mi jefe, pues me cuesta, ¿no? Tras la práctica, pues aquí es donde viene la valoración, ¿no? Y hemos descubierto, pues sí, que Aitor es un excelente gestor del stock, que la recepción de pedidos pues no comete errores, por su atención al detalle, pero que en el mostrador, pues evidentemente, pues no es el sitio donde debería de estar en un futuro profesional, o tendríamos que trabajarlo mucho más, o tendríamos que tener un número de apoyos mayores, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues bueno, pues como sabemos que esa dificultad está ahí, pues bueno, creemos que el mercado ordinario es una posibilidad, le ofrece oportunidades suficientes, va a recibir apoyos, sí, hay programas de la ANVIDE como el programa de empleo con apoyo y bueno, vamos a intentar buscar empresas en ese futuro empleo pues que pues, sean grandes distribuidores farmacéuticas, etc. Bueno, esto sería, digamos, lo que podría ser un caso práctico. Podríamos hablar de muchos más. Evidentemente, lo que hemos comentado, o sea, al final se trata de que todo lo que aprendemos y comprendemos de las personas lo podamos llevar de alguna manera y podamos implementar los apoyos y los ajustes necesarios para que al final las personas brillen, para que el talento que tienen brille y de alguna manera podemos ofrecerles experiencias gratificantes y de éxito. Y un poquito esto es todo. Yo no sé, la despedida hacéis. Las Sí. preguntas, ¿no? Igual. Preguntas, perdón. Vale, os voy diciendo las Vale, preguntas, ¿vale? vale. ¿Es posible que se tenga un alumno en secundaria en FP que no se le haya detectado que es autista? Sí. Sí. Bueno, puede haber dos cuestiones. Una que
que no lo haya comunicado y pueda tener un diagnóstico y evidentemente en el sistema no ha entrado porque pues le puede haber hecho una valoración en su momento de un 15% de discapacidad, o simplemente tiene el diagnóstico y nunca ha hecho valoración de la discapacidad, o también evidentemente no ha sido en ningún momento valorada esa posibilidad. Nosotros tenemos casos de cada vez más de personas adultas que son diagnosticadas en edad adulta. Lo que hemos dicho antes, al final la capacidad para poder detectar y evaluar el autismo pues ha mejorado mucho, hay mayor comprensión, son muchos años de investigación en ese sentido. Las etiquetas sirven para investigar, como se dijo hace poco, y esto nos ayuda mucho, ¿no? Porque es verdad que en este amplio espectro y en estas cuestiones, pues bueno, esa identificación del profesor es muy clave. De hecho, en la etapa infantil, ¿no? En muchos casos, pues bueno, quizás a veces es el primer punto de entrada, los pero primeros que detectan, ¿no? Esas sí, dificultades sí. y los que orientan a las familias para que puedan dirigirse a un diagnóstico. Es habitual también un poco. Es verdad que hemos construido un sistema tan bueno que las propias personas en ese entorno educativo, de alguna manera, todas esas barreras a las que se pueden enfrentar en la vida adulta o en la vida adolescente permanecen ocultas, ¿no? Y afloran, ¿no? En momentos determinados. Tenemos personas que puede ser en un grado superior de repente de donde se encuentran las barreras, porque en Bachi han saltado de Bachi a la formación profesional y ahí de repente han aparecido pues barreras significativas en todo esto. Ya cuando entro en el taller o entro en la práctica, ¡boom! Y suceden cosas que hasta ahora no habían sucedido porque el otro entorno, digamos, que actuaba de manera diferente. Sí, eso es. Los apoyos están más estructurados, todo ya está, pues bueno, ese sistema educativo inclusivo pues es muy potente, ¿no? Pero cuando llega a otras etapas, cuando esos apoyos todavía no están tan estructurados, pues afloran y puede pasar, sí. Y en el ámbito laboral. Tenemos más personas que cuando se han enfrentado a ese ámbito laboral, pues han descubierto que pues son barreras muy significativas para ellos y ellas. Y bueno, pues empiezan a comprender que algo no está funcionando, que esas situaciones estresoras en la interacción, el trabajo en equipo, simplemente la desestructuración en muchas ocasiones, pues se complica, ¿no? Y bueno, pues acarrea bastante sufrimiento, ¿no? En el día a día y acaba siendo lo que llamamos el shutdown, ¿no? Este famoso, ¿no? Y el que se funden las pilas y pues bueno, vienen las bajas, viene salud laboral y bueno, esto es una realidad que está ahí. Nosotros desde Aznavi pues atendemos personas que están en grandes empresas, que son funcionarios también y evidentemente esto es algo que, pues bueno, lo que ha dicho antes Noemi, lo hemos relacionado siempre con el mundo infantil, con los niños y niñas, ¿no? Pero el autismo es adulto. Nosotros ya por primera vez hemos superado el número de adultos, estamos en 1.100, casi 1.050 adultos por unos 900 menores, con lo cual ya da una visión muy diferente de lo que hasta ahora pensábamos, ¿no? Gracias. Bueno, preguntan también a la hora de realizar la evaluación de las prácticas, si ese alumno no adquiere las competencias necesarias en todos los ámbitos, ¿qué deben hacer? Es una gran pregunta. Bueno, pues es una gran pregunta, yo la tengo clara. Volvemos a lo mismo. Si ha habido una buena alianza con la familia, porque claro, no sabemos de qué estamos hablando, es una FP básica. Es decir, una FP básica nosotros nos encontramos con chicos y chicas que salen con 16, 17 años de la FP básica. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, porque automáticamente salen a una situación de desprotección y de vulnerabilidad muy importante, ¿no? Y nosotros tenemos que acoger a personas que pasan una FP básica y fracasan. Pues esto es muy duro, ¿no? Claro, ¿qué ha fallado ahí? ¿No? Pues todos, yo diría, ¿no? Todos y todas. Pero evidentemente, si ha habido un buen trabajo potente con la familia y con la propia persona, si la experiencia está siendo significativa, y volvemos a decir, es significativo suspender. Significativo es no superar tus pruebas, saber cuáles son tus limitaciones. Te quiero decir, aquí nadie tiene que ir en el mundo, tenemos que enseñar también eso, ¿no? Todos tenemos que saber de hacer todo, estamos preparados para todo. Evidentemente, tenemos que haber hecho un buen recorrido. Si hemos hecho los ajustes, si hemos hecho todo, si hemos hecho este trabajo, si hemos proporcionado un entorno facilitador, pero no se han adquirido las competencias. La cuestión es que a veces pasa
Yo creo que el camino no se ha construido bien. Y entonces es donde llegan los reproches, ¿no? Y donde yo mismo como formador, como profesor, profesora, pues claro, ostras, claro, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo me enfrento a esta situación? ¿Y qué herramientas he construido para decir claramente? Nosotros, cuando pasa eso, si están acompañados, que esto también es muy importante, ¿no? De qué acompañamiento recibe esa familia y esa persona, pues claro, es muy clave, ¿no? También decir, pues quizás no solamente con este entorno formativo es necesario que estés acompañada, ¿no? Que es lo que decimos nosotros de la comunidad, sino que además necesitas una organización que te acompañe, ¿no? Y que te facilite el poder a construir este entorno formativo. Nosotros tenemos chicas y chicas que igual salen de la formación en una FP básica, como nos ha pasado, se intenta construir de nuevo eso, porque a veces es una cuestión madurativa de reconocer también sus dificultades. Si no se adquieren las competencias, pues evidentemente hay que hacerlo. Claramente, nosotros lo decimos, ¿eh? Y se lo decimos también a las familias y que nosotros a veces somos colaboradores en eso. Y a pesar de haber estado con todas las organizaciones, con todos los recursos, al final la FP lo que tenemos es que no se pueden minimizar más los objetivos ni los contenidos. Los mínimos están ahí, las competencias a adquirir son claras, pues si no lo hacen como cualquier otro alumno, pues no podrán superar. Y nosotros decimos a las familias, nosotros cogemos a personas, les acogemos, orientamos a certificados de profesionalidad, nivel 1, nivel 2, nivel 3, es decir, podemos hacer cosas interesantes. Evidentemente, sabemos las dificultades para todo lo que estamos diciendo aquí, llevarlo a veces a los certificados de profesionalidad, ¿no? A los grados C y todo esto, pues lo que cuesta. Pero bueno, hay que ir construyendo poco a poco y ahí es donde entran, por ejemplo, los centros especiales de empleo. Bueno, ya estamos definiendo un itinerario. Pero vuelvo a repetir, si hemos construido todo bien desde el principio. Eso es, la clave está en esa construcción, ¿no? Que se ha tenido que ir haciendo. Pero si se llega a ese punto, pues se llega a ese punto y eso hay que trabajarlo y acompañar también. Lo que puede ser más dificultoso es cuando una familia te viene y te dice es que no han comprendido a mi hijo. Entonces eso es lo que no puede pasar, que una familia nos llega a nosotros, es que no ha tenido que dejar el grado porque no le comprendía, ¿no? Entonces hay algo ha fallado en la comunicación, vale, evidentemente soy Aita, todos aquí sabemos cómo esa vinculación, evidentemente siempre pides lo mejor y a veces de una manera que no es la más adecuada, pero si se han explicado bien las cosas, si se ha cogido con claridad y se ha transmitido, yo creo que se puede comprender todo. Muy bien. Pues hay varias preguntas más. Voy a aprovechar para hacérosla. ¿Apnavi puede ayudar a buscar prácticas en empresas ordinarias al alumnado con TEA o por lo menos hacernos llegar empresas que podrían estar interesadas con este alumnado? Es la pregunta que más se os repite. Bueno, quizás haya gente ahí al otro lado de las cámaras que ha sentido ese acompañamiento por nuestra parte. No es algo que podamos ofrecer, así de claro, porque no tenemos ningún medio que nos haga que ese servicio sea sostenible. Claramente no tenemos profesionales que se pudieran dedicar a esa labor. Ahora bien, dicho todo esto, en muchas ocasiones, por petición de las familias, socias de APNAVI, de aquí diréis, ¿solo los socios? Pues sí, porque vuelvo a repetir que es una cuestión de sostenibilidad institucional. Al final somos una entidad, ¿no? Que los profesionales y las profesionales que están trabajando pues tienen que comer, tienen que alimentarse, tienen que tener también sus cosas. Y entonces esto es complicado porque no hay ahora mismo ningún sistema que, bueno, pues ahora mismo pueda gestionar, pero bueno, yo creo que esto se puede ir tejiendo, cada vez posiblemente haya mayores oportunidades porque esto es un cambio y que todos pues nos tenemos que poner a ello. Y en algún caso sí lo hemos hecho, ¿vale? Lo que peor nos sabe es que nos han llegado casos tarde y que han acabado pues, haciendo prácticas muy poco significativas, muy poco inclusivas. Pero vuelvo a decir, si hubiese más recursos, más posibilidades, todos los recursos son así, dicho aquí, de una manera, pero es la realidad. Pero yo creo que porque falta tejer algunos elementos, ¿no? Que bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Que Lanbide apoye los procesos de inclusión laboral en el mercado ordinario con un programa como el de empleo con un apoyo muy significativo durante todo el proceso de inclusión, incluso el seguimiento posterior, pero en la FP, pues que haya cierta limitación, pues yo entiendo que puede ser de alguna manera como bueno, una situación que sería fácilmente o que se podría reconducir, ¿no? Sí.
Sí, y una cosita, es verdad que lo que ha dicho antes Iván, que si también nos llegan estas informaciones antes, igual algunas orientaciones podemos hacer o algún acompañamiento podemos hacer, pero claro, tiene que ser con tiempo, no pues cuando se van acercando las prácticas. Un mes o 2 meses vista es difícil que podamos apoyar, orientar, pero bueno, con tiempo, dispuestos a colaborar, estamos. Sí. Sí. Sí, de hecho, hay muchos centros que van haciendo su pequeña red de listados. Yo creo que eso es importante porque independientemente de eso, las organizaciones no vamos a llegar a esto. Yo creo que tiene que ser el generar una cultura igual que es decir, nosotros somos receptores de duales intensivas en Aznavi. Creo que llevamos a tener a 20 personas en dual intensiva y muchas otras en dual, en nuestro ámbito, pues de intervención social, ¿vale? Fundamentalmente. Pero yo creo que generar esa red de entidades inclusivas en la formación profesional dual, ¿no? En la FP dual, igual que tengo costumbre, ¿no? Porque nos han invitado y nos han dado alguna vez algún reconocimiento de algún diploma, pues igual hay que dar más diploma, ¿no? La doble estrella de diploma de entidad responsable en la formación de las personas más vulnerables. Y entonces, construyendo esa red, ¿no? Y ese reconocimiento a esas empresas, pues es muy importante. Nosotros, de hecho, tenemos personas que alguna vez hemos acompañado, que también esto es muy clave, de conectar la dual con el empleo con apoyo. Y entonces, personas que han acabado duales satisfactorias por parte de la empresa, que el propio instituto nos ha puesto en contacto para incluso hacerlo más fácil, ¿no? En esa incorporación al mercado de trabajo, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? No quedarnos solamente en esa posibilidad, porque al final ese es el éxito máximo que tenemos que alcanzar, ¿no? El que realmente haya luego una continuidad laboral. Y luego, hilando un poco esta respuesta, pregunta ¿qué opciones tienen si todas las empresas les cierran las puertas o no están sensibilizadas con este tipo de alumnado, ¿no? Bueno, te quiero decir, al final lo que se trata es de construir lo que he dicho antes, te quiero decir, la alternativa, ¿no? La cuestión es cuántas puertas han cerrado y si realmente hemos hecho todo lo posible en abrir esas puertas. Nosotros y las organizaciones de los colectivos más vulnerables que agrupamos en toda Euskadi bajo el Foro de Empleo con Apoyo, y estamos Gurea, Clantegui, Katia Legaya, Fundación Síndrome de Down del País Vasco. Llevamos años trabajando con la inclusión laboral en el mercado ordinario de trabajo. El número de personas que se incluyen laboralmente en el año es alto en comparación con lo que llevamos de antes, que era muy bajo. Y sí es verdad que cuesta encontrar empresas que quieran contratar a las personas, pero de prácticas, pues ahí yo sí creo que la responsabilidad social deberíamos hacer algo más, ¿no? Sabiendo que para nosotros mismos, como Aznavi, como cualquier empresa, el acoger a personas en prácticas tiene una dificultad importante, ¿eh? Y eso también se está trabajando, ¿no? De cómo podemos mejorar todas esas personas instructoras, qué formación reciben, qué horas dedican a la instrucción, ¿no? En el puesto de trabajo. Pues bueno, son cosas que se pueden ir mejorando. Pero vamos, las puertas cerradas, yo siempre digo que ninguna empresa excluye. Yo tengo esa confianza. Ahora bien, le falta información. Normalmente es que esa empresa, la información que tiene, porque es verdad que, claro, ¿qué información me das? ¿No? Lo que decíamos antes, yo no voy a hablarte del autismo de esta persona, ¿no? Sino voy a hablarte de autismo o te voy a hablar de lo que en concreto vayamos a hablar y de qué soporte vas a tener, ¿vale? Porque es verdad que eso le va a dar confianza. Claro, nosotros hace poco hemos estado con una farmacia para acoger a un chico. Claro, hemos hecho 3 visitas a la farmacia, hemos esperado que la jefa venga de vacaciones, hemos estado ahí como un gatito en la puerta, ¿no? Esperando y dándoles la confianza suficiente para decir, no te preocupes, que vamos a estar al lado tuyo, no, vamos a estar preocupados llamándote, cualquier circunstancia que suceda. Claro, esto, construirlo, no se hace de la noche a la mañana, pero hay que estar ahí. Porque vuelvo a repetir, muchas veces lo que hay es, si hay desconocimiento entre los propios profesionales, pues imaginemos en el mundo de la empresa. Claro, hablas de una persona autista, una persona con autismo,
Pero como ponías en el caso, ¿no? Al final, cuando vas a mandarlos a prácticas, en vez de ir con la dificultad o con las barreras, pues ir con los puntos fuertes Las o en qué es fortalezas, bueno, el pues, talento. y hacer Sí, sí. un informe de Sí. cara a, bueno, pues Ujú. qué tareas puede hacer, o bueno, es ir Sí. trabajando, hay mucho que hacer, Sí. pero bueno. Y luego una cosa, igual que hilándolo con lo de antes, el papel importante que juega el profesorado en esa construcción de ese itinerario, porque a veces nos encontramos con que personas que igual requerirían de un apoyo más significativo y no lo alcanzan porque no han pasado una valoración diagnóstica o no tienen el 33%, va a ser muy clave también lo que escribamos nosotros, bueno, nosotros, vosotros y vosotras, en ese informe, en esa evaluación, ¿no? De realmente cuál ha sido la dificultad, la barrera a la que se ha enfrentado y que eso puede ser significativo a lo largo de toda la vida y por lo tanto requiere de unos apoyos muchísimo más importantes que los que has tenido hasta ahora, aunque la familia, la propia persona no los había detectado hasta ahora, pero les estamos acompañando en eso, ¿no? Ujú. Vale, estoy intentando preguntaros en orden para no estar de un tema a otro. Preguntan también si para recibir vuestra intervención o vuestras orientaciones o ayudas es necesario que haya un diagnóstico o también atendéis en ese prediagnóstico, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora por sostenibilidad es verdad que estamos atendiendo a las personas que tienen un diagnóstico o que son socios, pero atendemos a la diferente diversidad que se puede dar en un centro. Podemos orientar y hacer ese acompañamiento, sí, sí, sí. Tenemos que estructurarlo porque pues eso, tenemos dificultades de poder llegar a todo, sí, a todos, pero sí. Las limitaciones Sí, están ahí. sí. Y bueno, pues al Sí. final. Pero Pues, bueno, la intención siempre es de colaborar y sí. poder acompañar en todos estos procesos, sí. Luego, Sí, bien, sí, sí. evidentemente, a nivel de diagnóstico, cuando ya es una persona adulta que no ha recibido un diagnóstico, sí tenemos un servicio de diagnóstico, pero que es de pago Ujú. y que trata una serie de herramientas que se pasan durante, que esto parece como que el diagnóstico de autismo, ¿no? El autodiagnóstico, ¿no? Que leemos mucho, no. Hay que tener rigor, evidentemente, esto es muy importante y evidentemente si hay una sospecha o lo que sea, orientar a un servicio en el que realmente se pasan pruebas, pues bueno, que sean avaladas científicamente para la detección. La observación a nivel de diagnóstico sigue siendo muy, muy importante, evidentemente, pero luego hay una serie de pruebas que evidentemente hay que usar. No es de la noche a la mañana ni se regalan aquí Los diagnósticos. diagnósticos. Vale, comentan también que han trabajado con alumnos con autismo, pero que es muy complicado trabajar con ellos en grupo. Aparte de dejar claro los roles, bueno, qué trabajo tenía cada uno dentro del equipo. Y preguntan si son buenos los en exámenes teóricos. Ujú. Pues sí, a veces es verdad. En todo ese desarrollo del proyecto pueden tener más dificultades, ¿no? Y dentro del grupo, ¿no? Que luego identifiquen, pues este no ha hecho nada o este no sé qué, pero luego en los exámenes teóricos, pues pueden ser muy buenos. O sea, Sí. a nivel memorístico y todos, pues tienen muchas competencias. Sí, Depende mucho del alumno también. claro, sus no características. podemos marcar un canon, No, es, evidentemente, y luego sí hay que jugar un factor que es la inflexibilidad. ujú. Y bueno, pues te puedes encontrar con un alumno que no es no. Y por mucho de que decir, entonces es cuando llega, ¿no? Del no es no, vale, pero ¿quién es la autoridad aquí? El sí es sí, y entonces llega, hay un conflicto y esto es de difícil manejo. A nosotros dices, cuando empezamos con el difícil manejo, ya, pues bueno, había un antes y un después de esa situación, ¿no? Pero lo que dice Noemí, que si yo hace nada estaba con un caso de un chico que está en FP básica y fracasa en FP básica en segundo año, que es algo así, ¿no? Hecho el primer año, le ofertan un segundo año, ya tiene el título de la ESO, ¿no? Porque ya ha hecho. Y la conclusión del profesorado es: donde podías estar bien ahora es en Bachi. ¿No? Porque, bueno, pues han analizado eso, ¿no? Y entonces la familia se queda un poquito con esa situación, ¿no? De que realmente todo lo que tiene que ver con la interacción social, el trabajo en taller y todo eso ambiental, y en cambio en un aula de estudio con una estructura muy clara de exámenes, tal, le ayuda. Esto no es un canon, no es así, para nada. Pero bueno, sí es verdad que tenemos perfiles. Nosotros a personas con autismo presentándose a OPEs,
pues es muy habitual y muy buenos y con muy buenas notas y primeros de las listas porque tienen ese talento a nivel de memorizar, pregunta estructurada, bueno, pues eso está ahí. Pero bueno, yo creo que el trabajo en equipo, planificándolo y esos roles, yo creo que con se los pueden trabajar apoyos. con los apoyos. Es decir, habría que estudiar muy bien el Sí, caso, cada ¿no? Lo que caso, decimos, cada Sí, caso. cada Sí. caso es un mundo. desgranar bien qué es lo que no ha funcionado, cómo ha El llegado a ese grupo punto de también, inflexibilidad. el grupo, analizar también el Sí, grupo, sí, las sí. dificultades también que pueden tener como grupo también, ¿no? Que hay mucha diversidad, entonces... Sí, de hecho ahora preguntan también si a la hora de realizar rúbricas de evaluación técnica usar la misma para todo el alumnado o tener unas adaptadas para evitar señalar al alumnado, ¿no? Ujú. Al final, bueno, dentro de las Sí, rúbricas es que no se pueden adaptar las medidas claro. ni las competencias que tienen que adquirir porque todos tienen que adquirir el mismo, ¿no? La cosa es cómo El ofrecemos cómo, esa rúbrica el cómo. al alumnado Claro. con una... Sí, Pues, o sea Sí, la que... exigencia que tenemos que tener, ¿no? De base, eso evidentemente es cómo llegamos a descubrir que eso lo ha superado, ¿no? Y qué alternativas he diseñado para lo que de la manera que se Ujú. lo pide una persona, la otra también pueda llegar, pero evidentemente volvemos a lo de antes, ¿no? Si hay que llegar, hay que llegar. Sí, Y la cuestión es cómo el hemos cómo, construido ¿no? El esa cómo y cómo estrategia. Y lo que no es fácil, diseñar. que No, no es nosotros, fácil. sí, cuando vamos a adaptaciones de puesto de trabajo y apoyo, pues nos cuesta muchísimo y algunos, pues evidentemente, pues tenemos que saber que no hemos llegado, ¿no? Y ha costado mucho, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí un punto importante sería a ese alumnado enseñarle la rúbrica de manera que lo entienda y saber hasta Ujú. dónde tiene que llegar o hasta dónde ha llegado para haber Eso sido es, evaluado de una eso. manera o de otra, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, y luego volvemos un poco al taller, que en caso de uso de aparatología delicada, la cual necesita trabajarse siguiendo normas de seguridad, y vemos dificultades en que el alumno cumpla las normas de seguridad básica, ¿cómo pueden solventar esto? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, las normas. Pues tenemos personas autistas muy normativas, que todo lo contrario dicen, jo, es que es súper normativo, ¿no? Entonces es como inflexible. Y claro, le dije que hiciera eso y lo hace siempre Y de lo esa hace manera, igual. ¿no? Y dices, bueno, pues esto es el lado contrario, ¿no? Ha comprendido la norma. De si nosotros, por ejemplo, teníamos una chica que cuando entraba al trabajo no saludaba a nadie, ¿vale? Y llegó una queja, es decir, es que es antipática, no saluda a nadie, ¿no? Y decíamos, perdón, ¿alguien le ha explicado que eso es una norma de la empresa y las consecuencias que puede tener? Ahora, por eso vuelvo a decir que en la pregunta dicho así, habría que analizar muy mucho la comprensión que tiene de esas normas, ¿no? Y de si realmente, ¿no? Porque, claro, también el cómo proyectamos a partir de las dificultades de esa persona, cómo proyectamos lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, me acuerdo un chico que hacía carpintería, ¿no? Y entonces el profesor decía, pero ¿cómo le voy a dar una sierra, le voy a poner un aserradero, pero si le veo y se tropieza con los pies, ¿no? Y entonces es verdad, actúas de manera muy protectora y ya te estás poniendo en esa situación, ¿no? Bueno, habría que analizar lo mismo, o sea, Sí, ¿no? habría que analizarlo, ¿no? Y Sí. además, cosas igual de seguridad que son obvias para nosotros, pero ellos tenemos que ver, ellos y ellas, qué están comprendiendo, ¿no? O sea, porque no tengo en mi cabeza toda la casuística de los talleres, ¿no? Pero, no sé, de electricidad y lo más básico, que me viene a mí a la cabeza, no se puede agua y viene con las manos mojadas, pero ya ha comprendido o sabe que se lo hemos dicho, pero lo ha comprendido o está. Pero Ya. tenemos que asegurarnos que lo está comprendiendo. Bueno, y que somos conocedores, lo compartimos y sabemos que Sí. hay personas que les cuesta muchísimo entender determinadas normas porque esa anticipación al suceso, etc., esa función ejecutiva, pues le van a entrañar muchas dificultades visualmente de saber toda la consecuencia, ¿no? Es decir, es que si no haces esto, pasa esto, lo siguiente es esto y lo siguiente es esto. Se lo puedes contar que no te entiende. Igual tienes que hacer algo visual que realmente lo entienda. En esto vuelvo a repetir, nosotros usamos la tecnología muchísimo para cada vez más el tema de estas adaptaciones y estas comunicaciones. De que decir, hoy en día tú pones a tu herramienta de Gemini o de Copilot y le dices, tengo que explicar a una persona con autismo estas normas y necesito secuenciarlo de tal manera con vídeos, etc., que me ayude a que lo comprenda. Y mira, nosotros que trabajamos mucho y utilizamos la IA, es una herramienta
Muy que útil. tiene un conocimiento importante y evidentemente pues tenemos que tener ahí una opción de esa creatividad. Es decir, Sí. bueno, ¿cómo lo va a hacer? Porque es fundamental, ¿eh? Y luego también las normas desde el no, que también todos lo vivimos así, desde la sociedad, no, no, vale, esto no puedo hacer, pero ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿No? O esas alternativas Ujú. que sean conocedores y conocedoras, que vamos a la comprensión, es muy importante, porque al final una lista hay de nos, Ya. ¿eso es comprensible? Hay que darle una vuelta. Ujú. Pues, bueno, hay una pregunta que un profesor pregunta, hori, bueno, irakasleok ditugun ordu kopuruekin eta formakuntzarekin nola iritsi gaitezke aniztasunaren trataera modu egokian lantzera, bai? Bueno, nik uste hau ez dela hemen gogaia, datorren ikasturtera begira aniztasunarekin lanean jarraituko dugu, formakuntzak eskainiko dira, baina orain, hola, ideia txiki bat bezala, azkenean zentroak, begok aipatu duen bezala, aniztasunaren plana hortxe dago, eta ikastetxe bakoitzak bere testu ingurua edo bere realitatea ezagututa ondo legoke jarraibide batzuk diseinatzera, aniztasun honi nola aurre egin edo ze esku hartze egingo den, denok berdin jokatzeko, ez? Eta diagnostikoen arabera edo ikasle kopuruen arabera, materialak prestatu, jarraibideak diseinatu, eta bueno, hori da pixkat, pintzela da oso gainetik, baina bai importantea dela hor jarraibide batzuk diseinatzea jakiteko nola ekin. Eta gero, hoxe, gu gure partetik saiatuko gea orain arte landu diren gai desberdinak errepikatzen, aberasten, zuen balorazioak izugarri laguntzen digute jakiteko ze behar dauden edo zertan hobetu dezakegun, hemengo hitzaldian zer gelditu den pixka bat ola pendiente, beste batean berriro zuekin parte hartzeko eta zuei eskaintzeko. Eta ez daude galdera gehiagorik, orduan ez dakit norbait gehiago animatzen da, denbora daukagula. Neri ez zait eguneratzen, orduan suposatzen dut ez dagoela galdera gehiagorik. Beraz, gure partetik, bueno, eskerrik asko bioi, creo que ha sido súper inspirador, sobre todo, bueno, las partes de cómo actuar en el aula y en el taller, y luego, sobre todo, yo creo que al profesorado lo que más miedo le da es el tema de la dual, ¿no? Cómo mandar de forma segura y efectiva al alumnado a las prácticas. Sí. Una cosita, sí, claro. puedo añadir. Bueno, es que ricasco por habernos invitado y poder compartir. Sabemos que es un reto muy importante, que se hacen en las aulas, hacéis un trabajo estupendo, o sea, estáis atendiendo, pues como esta última persona ha dicho, a mucha diversidad y es verdad que cada día es como un reto nuevo y bueno, y que queremos hacerlo bien, ¿no? O sea, es que queremos, pero estáis haciendo cosas muy, muy importantes y bueno, y que os tenéis que seguir apoyando, no hacerlo solo, sino apoyando en el equipo, en el centro, en el departamento, en las entidades, o sea que tenemos que ir todos en conjunto, pero que estáis dando pasos muy importantes y se están haciendo cosas muy buenas porque también nos lo dicen, porque las personas están llegando y están construyendo vidas mejores, o sea que eso es un reto que estáis haciendo cada uno y entre todos, o sea que es que ricasco. Sorionak. Y yo si puedo voy a acabar con una frase que me dijo una chica que había hecho un grado superior, ¿no? Y me dijo, para que lo tengamos en cuenta también, me dijo, bueno, ¿cómo me iban a aguantar si ni yo mismo me aguantaba? ¿No? Entonces es eso de que a veces también las propias personas comprender cuáles son sus dificultades, pues tienen también dificultades y evidentemente nosotros también tenemos que entender eso y a veces eso surge conflictos a partir de ahí, ¿no? Pero bueno. El profesorado ayuda también a construir esas vidas de las personas, ¿no? Que lo que he dicho antes, que se pasa tanto tiempo con ellos y con ellas que es un apoyo muy importante en muchos sentidos de la vida. O sea que... Y mira, antes se me ha pasado, porque no hilaba con el tema de las prácticas, una pregunta que norbaitek galdetu da, diagnostikatutako egonezker hori nola edo noren bitartez jaso dezake ikastetxeak informazioa. Bueno, azkenean, diagnostikorik ez badago, ikasleak edo etorri den ikastetxetik jasoko du informazioa edo familiaren bitartez, baina, claro, diagnostiko ez badago, askotan ikasleak berak ez daki autismoa duenik, eta lehen komentatzen genuen, askotan helduaroan etortzen da diagnostikoa, eta askotan liberazio bat izaten da, ez? Azkenean,
Baina, printzipioz, diagnostikoa balego eta lanbide heziketako ikastetxera ez bara iritsi, ze askotan gertatzen da, diagnostikoa limboan gelditzen dela, edo familiak nahiago du, etiketari gabe iristea ikaslea zentrora, baina printzipioz, entrevista individualak, tutorea, irakasle taldea eta orientatzailearekin jaso beharko genuke informazio hori, bale? Eta familiarekin, zerbait susmoa baldin badago edo, familiarekin pixkanak hitz egiten, zailtasun hauek ikustitugu, eta azkenean beraiek ja informazio hori pasatzen digute. Mapan egon bada, berritzeguneko edo bizilabeko mapan egon bada ere berez, guk aukera dugu, informazio hori ikusteko eta alik eta hoberen albideratzeko bere ibilbidea. Baina kasu horietan kontatu orientatzailearen figurarekin, ze berak jakingo du, ze pauso eman behar diren ikasle horren informazioa alik eta errexen edo lortzeko irakasle taldeak eta lanari ekiteko. Vale. Eta uste dut, ez zaidala galderari gelditu, baina edo zein zalantza, idatzi lasai eta guk aldegunean erantzungo dizuegu. Eskarrik asko berriro eta egongo gea, beste batean. Venga, hau. Eta jo zuei ere, mila esker konektatzeatik eta gogoratu ekainean ZIL edo MGIko webinarra izango dugula, inteligentzia mugatua duten ikasleena eta oso interesgarria izango da, beraz animatzen zaituztegu, bertan ere elkar ikusteko. Besterik gabe, ongi izan.